No somos ingenuos. Nosotros sabemos que los alumnos quieren aprobar en primer lugar. Y que si esa aprobación viene con un buen aprender, es mucho mejor, pero que están tensionados por querer aprobar. Y esto es lícito y es genuino, porque son las reglas de juego de la escolarización. Podríamos discutir largo esta cuestión. Pero finalmente tiene que ver con las reglas de juego. ¿A qué es lícito jugar acá? Y acá se juega a aprobar. Pero cuando aprobar excluye el aprender, ahí sí que estamos en un problema. Porque entonces aparecen los salvoconductos, aparecen las conductas no éticas, aparece la copia, aparece el copio y pego, aparecía el machete antes. ¿Se acuerdan que hablábamos en nuestra charla anterior de Chevalar, el del contrato didáctico? Y yo les contaba esto de los problemas absurdos. Estamos con la misma lógica acá, ¿no? ¿A qué es lícito jugar acá? ¿Cuál es el contrato que nos vincula? Y ciertamente la desviación lo que está haciendo es correr el rol que nos compete, que es enseñar para ponernos solo en el lugar de los que evaluamos. El estudiante dice, estudié como un nerd y ahora me sale con esto. Un parcial a libro abierto. Llamo a esta tensión la disociación. Esto es, disociar evaluación de enseñanza, como si fueran procesos independientes. Entonces, acá lo que nos pasa cuando esta vieja tradición nos tracciona es que enseñamos de una cierta manera, es decir, le proponemos a nuestros alumnos hacer algo en el momento que enseñamos y en el momento que evaluamos le estamos proponiendo hacer algo diferente. Algo así como si yo dijera, en esas viejas prácticas de antaño, el docente da la clase magistral y entonces los alumnos lo que hacen es escuchar. Y el único trabajo cognitivo que hacen los alumnos es escuchar. Luego, el parcial pide, realice un análisis profundo de las relaciones entre... Pero caramba, si nunca en las clases me pusiste en situación de analizar nada, solo te estuve escuchando. ¿No será traicionar esto? ¿No será en el fondo que estamos traicionando no solo a nuestro propio trabajo, sino a nuestros alumnos? A veces, me ha pasado, en épocas en que descontracturábamos la enseñanza. Hace ya unas cuantas décadas se había puesto de moda el aula taller, ¿se acuerdan? Algunos de los viejos. Y el aula taller venía de la mano de las prácticas democráticas al interior de las instituciones, porque es el periodo de reinicio de la democracia, para allá por los 80. Fue medio un virus bastante contagioso. Y entonces las prácticas se descontracturaron bastante. Y entonces veíamos en las aulas, con buenos ojos, que había movimiento, que había música, que había plástica, que había teatro, que habían cosas que habitualmente no veíamos en las aulas, en las cuales en general se veía un sujeto sentado y un profe explicando. En esas épocas me acuerdo haber participado de una mesa de examen con una colega que le había propuesto a sus alumnos rendir el examen final en grupo a través de una obra de teatro. Y yo veía el esfuerzo inmenso que hacían los alumnos por tratar de teatralizar los contenidos y ciertamente que no les resultaba fácil. Me preguntaba y le preguntaba a mi colega si habían tenido experiencias durante la cursada de teatralizar. Y la respuesta que me daba mi colega es no, lo que estoy haciendo es descontracturando la situación de examen para que sea más flexible, para que no sea tan tensionante, para que no estén tan nerviosos. Y estaba buena la idea, pero el virus de la innovación la había agarrado en un momento inadecuado. Porque esos alumnos estaban teniendo que mostrar que sabían o que habían aprendido a través de un formato con el cual no estaban familiarizados. Y entonces no solo les resultaba complicado y difícil mostrarlo, sino que les resultaba inapropiado.
sin irme a estos extremos, digo que muchas veces disociamos evaluación-enseñanza cuando lo que estamos solicitando en las pruebas parciales, en las pruebas escritas, en los exámenes finales, no son las mismas cosas en términos de trabajos cognitivos que le solicitamos a los alumnos durante la cursada. Porque si lo que pretendemos es que realicen buenas comparaciones, entonces el aula es un lugar en el cual se deben hacer comparaciones y en los exámenes se piden comparaciones. Si lo que pretendemos es buenos análisis, entonces en las aulas se tienen que hacer análisis y en los exámenes tiene que haber tareas relacionadas con los análisis. Pero si nos ponemos solo en situación de escucha y de comprensión y luego pedimos trabajos cognitivos más complejos, a esto llamo disociación. Sale cabizbaja una estudiante desaprobada diciendo, y me tomó la letra chica. Llamo a esta atención la actitud detectivesca. Algo así como pensar la evaluación en el sentido opuesto a lo que es. Decía un viejo pedagogo argentino en unos viejos libros que escribía él por la década del 60, el examen final ha de ser el momento de glorificación, porque uno allí muestra y pone en evidencia todo lo aprendido. En esas épocas, el examen era una búsqueda de lo que no se sabía, en vez de un momento de gloria. Y con cierta razón este viejo pedagogo andaba vociferando a favor de glorificar los exámenes finales. A veces, esta desviación hace que estemos tratando de buscar en los alumnos el punto débil. Y entonces, si estamos en un examen final, oral, o si estamos en un coloquio, o digo, si estamos interactuando en el momento evaluativo, en vez de tratar de integrar desde lo que están diciendo los alumnos, lo vamos corriendo hacia el lugar que decimos, te hago caer, te hago caer, te hago caer. Esa actitud detectivesca es como si estuviéramos buscando el asesino de los conceptos. A ver, ¿cuándo vas a asesinar un concepto? Y yo te voy a decir, no, lo estás matando, eso no es esa cosa, esta la otra. O a veces, los exámenes tensionados porque tenemos muchos alumnos, porque se nos va el portero que cierra las aulas y tenemos que terminar a determinada hora, porque nos están esperando, por las miles de razones que a veces hacen que nos tengamos que apurar, el examen se convierte en un ping-pong, ¿no? Y entonces tiramos una pregunta y cuando un estudiante empieza a responder, inmediatamente lo sacamos para otra pregunta de otro tema y de otra unidad y hasta con otra lógica. Y cuando empezó a hilvanar su respuesta, inmediatamente lo ponemos en otra situación. Digo, es una locura. Es una locura para la cabeza de nuestros pibes. Porque a la hora de poder verbalizar e integrar en una estructura compleja el saber que tengo apropiado a lo largo de un cuatrimestre y estar queriendo ponerlo sobre la mesa diciendo, mirá todo lo que aprendí. El ping-pong lo que hace es desestructurar mi cabeza. Y entonces no tengo manera de armar mi discurso. Y es más, como el aprendizaje es reciente, se realizó ese cuatrimestre, no está asentado, es muy difícil que yo pueda no solo armar mi estructura discursiva, sino que pueda evidenciar lo que realmente sé. Estoy hablando de las situaciones de examen final, en especial para este tema, porque a veces vemos allí buena parte de la tradición de malicia en términos de examen, ¿no? El examen final es casi tortuoso, pero casi tortuoso, más allá de la situación en sí, tortuoso por cómo lo estamos conduciendo. Desaprobó, decimos, y para la próxima va a tener que estudiar más. Llamo a esta desviación la unicausalidad. La unicausalidad hace que lo primero que aparece en nuestro pensamiento ante la desaprobación es no estudió lo suficiente o no estudió. Y entonces no hay otra razón, no hay otra causa que explique un desaprobado que no sea la falta de estudio. Y entonces un parcial que se desaprueba y que se devuelve con un desaprobado
cierra el proceso. Es decir, desaprobaste, te lo devuelvo, te informo que estás desaprobado y todo sigue como si nada hubiera pasado, en una especie de falsa continuidad y de expiación de la propia culpa. Es decir, yo no tengo que ver con esto porque ese desaprobado es solo tuyo. Yo, docente, soy ajeno a ello. No me compete, porque como no estudiaste. A veces la pregunta tiene que ser al revés. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Y cuándo nos evaluamos nosotros? O si quieren, ¿qué hay en ese desaprobado que tenga que ver con nosotros? Porque no hemos puesto a disposición las mejores situaciones para aprenderlo, porque no se nos ocurrió una manera que garantice que efectivamente eso se aprendiera, porque. ¿Se acuerdan los murmullos, no? Para aprobar un examen hay que estudiar. Eso no está en discusión. Lo que estoy diciendo es que no siempre el desaprobado es por falta de estudio. Y que entonces también necesitamos indagar por qué razones fracasan nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que hizo que termine una prueba, un parcial o un final con un desaprobado? Dice el profe, para sacar un 4 hay que responder correctamente el 70% de los ítems de la primera parte y el 75% de la segunda parte. Llamo a esta tensión la mononorma. Esto es, cada cual de nosotros construye su propia ingeniería de calificaciones y su propio sistema de criterios. Y entonces, el sistema de calificaciones, que se supone que es un sistema convencional y compartido, en donde alguien o algunos acordaron en algún momento que el 4 era aprobado, el 3 desaprobado y del 4 para arriba aprobado, y el 2 desaprobado, y el 1, digo, esa escala que es universalmente conocida para nosotros, se transforma en una escala diferente cuando nosotros decimos, y lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el 4. Y entonces, como no estoy de acuerdo con el 4, para mí el 4 es el 70%. Y el otro dice, para mí el 4 es el 65%. Y otro dice, para mí el 4 es el 70% de esta parte y el 75% de la otra. ¿No los volveremos locos a los estudiantes? Porque entonces, la primera tarea de un estudiante es descubrir cuál es la norma construida por nosotros. ¿Y qué significa para nosotros el aprobado traducido? 4 o 7, y cómo se compone eso. ¿Qué pasa que no logramos colectivamente acordar cuestiones que tienen que ver con algo tan delicado como es evaluar? ¿Y qué pasa que con mucha facilidad nos sale decir, como yo no estoy de acuerdo, entonces hago tal otra cosa? En una universidad, en una escuela, en un lugar en el cual nosotros somos parte de un rompecabezas. No somos los dueños del circo, ni los que decidimos a qué hora salen los trapecistas. Somos parte de los payasos del circo. Digo, nosotros somos parte del todo. Y entonces, la función que hay que llevar adelante es una función colectiva. Y una función que, como todas las cosas colectivas, requiere de acuerdos y de renuncias cuando esos acuerdos a mí a veces me molestan. Pero como es una situación colectiva e institucionalizada, los acuerdos a los que llegamos deben ser respetados. Me saqué un 10, dice un alumno. A mí me puso un 2, dice otro. Vieron que los 10 se sacan, pero los 2 se ponen. La atención tiene que ver con la anotación, o sea, con la no notar. La nota que no hace notar nada. Porque la nota funciona como la síntesis comunicativa de nuestra apreciación, de nuestro juicio de valor, de alguna producción escrita. Y entonces, un trabajo práctico, o un parcial, o un examen final escrito, que se devuelve con un 4, con un 6, con un 2, y nada más,
Solo dice eso. Aprobaste justo, no aprobaste, aprobaste muy bien, casi está perfecto. Digo, esos criterios podemos traducirlos fácilmente, ¿no? Un 10 es estuvo perfecto, un 9 es me faltó algo, no sé qué, pero me faltó. Un 4 es raspando. Un 2 es no llegué. Pero, ¿qué me dice eso a mi estudiante respecto a lo que aprendí y en lo que me equivoqué? La pregunta es, si yo recibo un parcial con un 2, que lo dice más que 2, ¿cómo hago para no volver a sacarme un 2? ¿Qué me dice ese parcial para que yo vuelva a estudiar y corrija mis errores? O no vuelva a cometer los mismos errores. Y entonces, la evaluación, más que ser un proceso continuo, comienza en el momento que asignamos la tarea, yo digo tarea, la consigna de prueba, ¿sí? Cuando asignamos la tarea, explique, o cuando damos el papelito con la fotocopia donde están las tareas, y termina cuando devolvemos habiendo puesto una nota. Y entonces, evaluar, acreditar, calificar, corregir, devolver, que son todas cosas distintas, se convierten en una sola cosa, poner una nota. No entiendo lo que pregunta, dice un estudiante, leyendo el parcial escrito. Estoy en la octava atención que tiene que ver con la tarea del examen. Digo que acá la tarea es pensar seriamente nuestra tarea y pensar seriamente la tarea que asignamos en una evaluación, porque a veces funcionamos con un montón de supuestos implícitos. Nosotros damos por sentado que cuando decimos relacione, cuando decimos analice, cuando decimos sintetice, cuando decimos compare, los alumnos están entendiendo qué es relacionar, analizar, comparar, sintetizar. Y a veces no saben qué es. ¿Qué diferencia hay entre analizar y comparar? ¿Qué diferencia hay entre sintetizar y explicar? ¿Qué diferencia hay entre desarrollar y componer? Los verbos refieren a trabajos cognitivos. Y a veces nosotros damos por supuesto que ese trabajo cognitivo es un código compartido, dicho a partir de un verbo, y no siempre es así. Dice Trillo Alonso en español, saber evaluar nos exige una actuación. Miren la cantidad de adjetivos que agrega. Seria, formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y sobre todo que se pueda justificar. La práctica evaluativa es una práctica seria, formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y que se puede justificar. Y Susana Selman, que es de esta universidad, está allí en la sede de Paraná, dice en alguno de sus escritos, la mejora de los exámenes comienza mucho antes, cuando yo me pregunto, ¿qué enseño? ¿Por qué enseño eso y no otras cosas? Es decir, no es una práctica disociada de lo que viene sucediendo, ni es una práctica que pueda dar por implícitos ciertos supuestos, porque esos supuestos o deben ser objetivados, puestos sobre la mesa, y, ya me meto con eso, necesariamente deben ser enseñados. Ya me meto con eso, las voces. Yo no le pedí que explique, le pedí que lo analice. Un docente justificando por qué está mal una respuesta. Esta atención refiere a los presupuestos solo propia de partida, aquello que nosotros consideramos que ya mismo deben saber los estudiantes. Y entonces decimos, no, esta es una materia de cuarto año. Y entonces, como es una materia de cuarto año, ustedes ya deben saber, y damos por supuesto lo que sigue, ¿no? Ustedes ya deben saber hacer cognitivamente determinada cosa. Y los trabajos cognitivos no son trabajos vacíos. Es decir, cuando yo aprendo a analizar algo, lo aprendo en relación al objeto que analizo. No es una habilidad cognitiva genérica. Cada uno de ustedes seguramente sabe hacer análisis que tienen que ver con sus campos disciplinares, pero si yo los cambio de campo disciplinar, se quedan seguramente en ascuas. Si al que no es de lengua le pongo una oración y le digo, che, hacete un análisis sintáctico,
tendrán que ir a buscar allí a la vieja memoria escolar que quedó de lo aprendido en esa línea. Y si no aprendieron nada por allí, lo más probable es que no puedan resolverlo. Poder analizar es algo posible cognitivamente en la medida que me entreno, si quieren, me ejercito en el análisis propio de las categorías conceptuales que un campo disciplinar requiere poner en juego a la hora de analizar. Y no puedo dar por supuesto que ya mágicamente los alumnos pueden hacer trabajos cognitivos complejos. La pregunta es, ¿quién les enseña a hacer trabajos cognitivos con los contenidos de un determinado campo disciplinar? ¿Las materias iniciales solamente? ¿Los ingresos solamente? ¿O cada uno de nosotros es responsable de fomentar en nuestros alumnos situaciones de aprendizaje en los cuales puedan ponerse in situ trabajos cognitivos determinados con ciertos contenidos? En ese sentido digo que hay a veces una actividad que es la actividad específica de un campo disciplinar, pero también a veces para poder llevar adelante esa actividad específica necesitamos como trabajar algunas actividades compensatorias, necesarias para que la actividad específica pueda desarrollarse. Los profes del ingreso dicen esto, ¿no? Oh, nuestros chicos no saben leer. Y entonces, la respuesta fácil sería decir, a mí no me corresponde enseñarle a leer textos, porque eso se aprende en la escuela secundaria o eso se aprende en la escuela primaria. Pero ¿saben qué? Si nosotros no intervenimos desde la enseñanza promoviendo el aprendizaje de la lectura académica, ninguna otra función intelectual que tenga que ver con el trabajo con los colectivos va a ser posible. Entonces sí nos corresponde. Nos corresponde sencillamente porque si no, nuestros alumnos no aprueban. Y entonces a veces hay una serie de actividades compensatorias que tenemos que llevar adelante para poder poner en juego la actividad específica. Estoy diciendo algo con lo cual podríamos polemizar horas. Y todos podríamos tener seguramente puntos de vista certeros. Pero no puedo no dejar de pensar que nuestros estudiantes vienen a la universidad en búsqueda de un aprendizaje que los ponga en el mercado laboral con un título profesional. Y que nuestra función como docentes es posibilitar que eso sea posible. Y el posibilitar que sea posible nos involucra desde varios lugares. Aún en aquellas cosas que decimos, uy, esto no me corresponde. Dice el profe, tomé un choice porque así no hay discusiones con la puntuación. ¿Está bien o está mal? Y a otra cosa. Llamo a esta tensión la pseudo-objetividad de los choice. Porque los choice se los conoce por ser objetivos, pero me pregunto desde tres preguntas. A ver, ¿este choice que armé permite evaluar el trabajo cognitivo complejo por sobre el manejo de la información o solo me salió memorioso, digamos? Si solo me salió memorioso y yo apunto a que el trabajo cognitivo con los contenidos sea un trabajo complejo, entonces ese choice no evalúa lo que yo quiero, entonces ese choice no es objetivo, porque está evaluando algo inapropiado. Evalúa lo verdaderamente importante. Admite valorar discriminando de aquellos que no son tan relevantes. ¿Vieron? Porque hacemos 10 verdaderos falsos y van un punto cada uno. Pero resulta que, como decía la piba, fueron creados como instrumento en contraposición a las pruebas de desarrollo, a las pruebas de preguntas clásicas, haciendo pesar otras características. Por ejemplo, una prueba de preguntas abarca una parte del desarrollo de los contenidos. En cambio, un choice, como se responde rápidamente, puede abarcar una amplia gama de contenidos que hemos enseñado, pero eso supone hacer 100 ítems de choice y no 10. ¿No? Digo, compenso la rapidez con el barrido. Lo que nos ha pasado, y lo vemos mucho, es que los choice juegan y mucho, pero
en formatos reducidos, o sea, no más de 10 ítems. Entonces, ponerlo en el lugar que le corresponde. Yo digo, a veces hay que resignarse, pero no rendirse. Claro, si yo tengo 350 alumnos, el choice me soluciona un problema, que es cómo hago para corregir 350 parciales. Esto es resignarse, pero sabiendo que el choice no resuelve la cuestión evaluativa, que no siempre evalúa lo necesario, que no siempre evalúa lo importante, que no siempre discrimina lo relevante de lo no relevante. Digo, es un formato que soluciona el problema de la masividad, pero probablemente no sea el mejor instrumento evaluador del cual dispongamos.